Bienvenidos de nuevo al curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. Ya estamos en módulo 2 y en este módulo vamos a hablar de generación de modelos de negocios. Específicamente vamos a hablar de cómo un modelo de negocio incluye 9 módulos o dimensiones. Entonces vamos a caracterizar cada uno de esos módulos o dimensiones y cómo en su conjunto contribuyen a la creación, proporción y captación de valor. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. ¿Cómo se crea ese valor? En la metodología Canvas describimos los modelos de negocios dividiéndolos en 9 módulos integrados que reflejan la lógica y que sigue una empresa para conseguir ingresos y generar valor. Ahí están en la pantalla el Canvas con los 9 módulos. Módulo número 1, segmento de clientes. Número 2, propuesta de valor. Número 3, canales de distribución y comunicaciones. Número 4, relación con el cliente. Número 5, flujos de ingreso. Número 6, recursos clave. Número 7, actividades claves. Número 8, socios clave. Número 9, estructura de costos. Ahora vamos a pasar uno a uno cada uno de esos módulos para que podamos entender primero en qué consiste cada uno, cómo se caracteriza su estructura y después para que podamos apreciar en esa forma mejor la relación entre los diferentes módulos para ayudar a la empresa a crear y captar valor. Módulo número 1, segmento de mercado. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de segmentos de mercado? ¿Ya? Porque en realidad una empresa puede atender uno o varios segmentos de mercado. El segmento o segmentos de mercado son los grupos de clientes que necesitan y que requieren justificación de una oferta diferente. Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a cada uno de esos segmentos. Requieren una relación distinta cada segmento. Su índice de rentabilidad podría ser muy diferente y están así dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. Algunos ejemplos de los segmentos de mercado que podemos mencionar y seguramente con quienes ustedes están más familiarizados son mercados masivos, que se concentran en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y problemas similares. Segundo 2, nicho de mercado. Aquí estamos hablando de un pequeño, específico fracción de mercado en su totalidad que necesitan requisitos específicos satisfechos por su modelo. Número 3, un mercado segmentado. Es decir, que hay ligeras diferencias en términos de necesidades y problemas en diferentes segmentos. Y número 4, el mercado diferencial. En ese tipo de mercado estamos hablando de 2 segmentos de mercado no relacionados con necesidades diversas. Y por último, plataforma multilateral. ¿En qué consiste eso? Atender a los diferentes segmentos, uno que está relacionado hasta interdependiente con el otro. Entonces, esos son los 5 segmentos del mercado que se presenta en el libro. Mercados masivos, nichos de mercado, mercado segmentado, mercado diversificado y plataformas multilaterales. Vamos a dar una mirada más detallada a cada uno más adelante.
El segundo módulo se trata de la propuesta de valor del modelo de negocio. ¿Qué es la propuesta de valor? El propuesta de valor como objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades mediante una propuesta de valor. Básicamente, muchos éxitos en términos de nuevos productos y nuevos negocios están orientados hoy en día a solucionar un problema. Yo he dicho a algunos alumnos en ocasiones anteriores en mis cursos, ¿cómo pueden detectar si realmente tienes una buena propuesta de valor? La prueba de fuego definido es, llama a una persona que no conoce. La persona no conoce a usted. Dejas un mensaje sobre el producto o el servicio que usted quiere ofrecerles en su grabadora. El producto o el servicio es tan atractivo que la persona que ni te conoce te va a llamar de vuelta porque necesita ese producto o servicio. Propuesta de valor, entonces, ¿en qué consiste? Son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes y ayudamos a solucionar? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Y cómo se podía caracterizar esas propuestas de valor en términos de sus diferencias? Estamos hablando de una propuesta de valor que enfatiza novedad, enfatiza mejor rendimiento, se caracteriza por su personalización, es un trabajo hecho en que la persona no tiene que hacer otra cosa, simplemente utilizar el producto o el diseño o la marca o el status. Esos son diferentes elementos de la propuesta de valor. También hay el precio, se representa una reducción de costos, una reducción de riesgos. Es un producto más accesible y finalmente es un producto que ofrece comodidad. Ya, yo me interesa en comprar ese producto porque a mí me ofrece comodidad. Ya no voy a tener que cocinar, yo puedo simplemente comprar una comida ya hecha porque no tengo tiempo o ganas de cocinar, por decir. Pasamos al siguiente módulo o dimensión de una empresa, y eso se refiere a los canales. La propuesta de valor llega a los clientes a través de canales de comunicación, distribución y venta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando de que dar a conocer los productos y servicios de una empresa vía un canal. Ayudar a evaluar la propuesta de valor de una empresa. Es decir, el canal ayuda al cliente, al consumidor, de evaluar su producto. Permitir la compra de productos y servicios específicos. Una vez que ya saben del producto, ya está interesado en comprarlo, el canal ayuda al consumidor, el cliente, de conseguir el producto. ¿Ya? Proporcionar una propuesta de valor y ofrecer un servicio de atención postventa. Entonces, hay desde el conocimiento del producto, la evaluación del producto, el conseguir el producto, ya, la llegada del producto y la evaluación postventa del producto. En el libro se menciona diferentes tipos de canales, ¿ya? Uno que es el famoso canal directa y el canal indirecta. Pero sea como sea el canal, tiene que cumplir con 5 requisitos. Uno es proporcionar información. Segundo es facilitar la evaluación del producto. Número 3 es hacer factible la compra del producto. Además, hacer factible la entrega del producto. Y finalmente, hacer factible la evaluación postventa del producto por parte del cliente para que la empresa ya pueda ir informándose sobre la reacción del cliente a su producto, a venderle más, a establecer una cierta lealtad, etcétera, etcétera. Ok, vamos ahora al módulo número 4, relaciones con clientes.
Cuando hablamos de eso, ¿a qué se refiere? Relaciones con clientes se establecen y mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. Ok, es decir que dependiendo del segmento del mercado, podría ser que tenemos diferentes relaciones con los clientes que se mantienen en una forma distinta. Algunos ejemplos de las relaciones con clientes, ahí están en el libro. Ya, la relación puede ser, por ejemplo, personal, automatizada, puede basarse en capacitación de clientes, en la fidelización de clientes, en la estimulación de ventas o upselling. Ya quiero no solamente hacerle llegar un producto, pero quizás más del mismo o de otros productos por medio de la empresa. En el libro se habla entonces de relaciones que consisten en asistencia personal, de persona en persona, asistencia personal exclusiva, solamente para él o ella, o un pequeño grupo reducido de clientes. Autoservicio es otro tipo de relación con clientes. ¿Ya? Autoservicio, proporcionar todos los medios para evitar una relación directa con los clientes, para contrastarlo ya con la relación más personal, más exclusiva. Podemos tener servicios automáticos en que reconocen características de clientes para ofrecerles información relativamente transaccionales. ¿Ok? Tenemos comunidades en que para intercambiar conocimientos y solucionar problemas de otros. O sea, que hay información, por ejemplo, en un chat, en el internet, en que los diferentes clientes conocen uno al otro, hablan de uno a otro, cómo se podían aprovechar del producto que ofrece la empresa y utilizarlo o aprovechar de ella en una otra forma, ¿ya? Y el siguiente es creación colectiva, no solamente en el uso del producto, pero en la misma creación del producto. Esos son otros ejemplos de relaciones con clientes en el caso de diferentes modelos de negocio.